Yachi pregunta, hoy con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, bienvenido. Vamos a empezar con el tema de reservar cupos para alianzas o para ellos mismos. El PRD ha anunciado que va a reservar el cupo para los diputados del PRD actuales. ¿Cuál es la lectura al respecto? Eso no es más que un movimiento de carambola para poder quedar ellos mismos en las papeletas del PRD para las elecciones nacionales, eh, con un argumento pueril, tonto, pero que con la complacencia de la dirección del PRD en este momento, de los diputados de la Asamblea y seguramente de los magistrados del Tribunal Electoral en cuanto a su interpretación, será posible. Una cosa es reservar cargos para alianzas y otra reservarla para ellos mismos. Pero claro, por eso no tiene ningún sentido decir que ellos se reservan cargos para ellos mismos, cuando lo que tendrían que decir es, si en un circuito, por ejemplo, salen electos 5 diputados, aquí tenemos 4 que van, 4 puestos que van a ir a las primarias y uno que no va a ir a primarias porque ese lo vamos a dejar para las alianzas. O bien advertir, tenemos 5 puestos, los 4 primeros ya saben que entran en la papeleta y el último puede ser que lo dejemos para una alianza. Pero eso no es lo que están haciendo una especie de jugarreta con la norma para poder quedar ellos mismos a bordo del barco que los va a llevar a las elecciones del 2024. Eso es en cuanto a los circuitos plurinominales, pero en los uninominales eso no vendría siendo antidemocrático. Todo eso es totalmente antidemocrático. Es más, yo recuerdo clarísimo cuando por allá por el año de 1995, el licenciado Gerardo González, que era en ese tiempo, que en paz descanse, que en ese tiempo creo que era el secretario general del partido y era miembro de la Asamblea Nacional, propuso que se instituyeran las elecciones primarias en todos los partidos, cosa que a mí en aquel tiempo me pareció que no era necesario, pero él insistía esgrimiendo el argumento de que había que caminar hacia una profundización de la democracia que ya había pasado su primer examen con las elecciones de 1994 que se llevaron a cabo tan satisfactoriamente para toda la República. Y las primarias interpartidarias, o sea, obligarlos a aliarse antes de ir a las primarias, ¿es sano? Eso puede funcionar y puede no funcionar. Yo no creo que deba obligarse a que haya primarias interpartidarias, pero si hubiera 2 partidos que quisieran celebrarlas de esa manera, tampoco veo por qué no se pueda hacer. Ahora, tengo que admitir que me gustaría meterle más cabeza a todos los detalles que pueden estar involucrados por los resultados en contra de la democracia que pueda tener una práctica así. El 15 de enero pasó y los funcionarios que quieren ser candidatos a cargo de elección popular no renunciaron como lo había solicitado la presidencia de la República. ¿Su opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que el presidente ya ha comenzado a perder poder y eso viene precisamente porque las normas electorales han cambiado y han abierto el proceso electoral con mucha anticipación a lo que se acostumbraba anteriormente. En otras palabras, el proceso electoral en el fondo ha arrancado en junio del año pasado, a pesar de que aún falta más de un año para que se lleven a cabo las elecciones. Y la gente ya está enfocándose y los partidos definitivamente lo han hecho ya en el proceso electoral del próximo año y al enfocarse de esa manera en ese proceso, el presidente comienza a dejar de ser presidente porque ya la atención y la importancia se coloca es en el próximo proceso electoral, a sabiendas de que el poder actual del presidente va a ser sustituido. Su opinión, ex magistrado, de que el 66% de las personas que han firmado en apoyo a independientes sean personas inscritas en partidos políticos. Mi opinión es que eso es una muestra precisamente de que los candidatos
que pertenecen a partidos políticos y que se han postulado como independientes, en realidad lo que están haciendo es quitándole la oportunidad a ciudadanos comunes que no pertenecen a partidos políticos y están obteniendo el apoyo de sus propios copartidarios para conseguir desplazar a candidatos independientes. Eso es lo que debe reflejar y debe interpretarse como consecuencia de esas figuras tan altas de apoyo a los candidatos disque independientes, pero que son de partidos políticos. Bueno, los dos primeros puestos en la lista de los aspirantes a presidente de la República son de partidos políticos. Claro, y eso es lo que explica por qué miembros de esos mismos partidos políticos están apoyando a esos candidatos, quizás porque son secesionistas dentro de sus partidos, pero en el fondo están robando el espacio a la sociedad civil que sí tiene el derecho a nominar candidatos verdaderamente independientes de los partidos políticos. Mucho se ha hablado de la posibilidad, o de si está bien o mal, que personas inscritas en partidos políticos puedan correr por la libre postulación también sin renunciar a sus partidos. Pero no se ha hablado tanto de si las personas inscritas en partidos políticos deben poder firmarle a una persona corriendo por la libre postulación, porque en las primarias no puedo votar yo si no estoy inscrita en ese partido, por ejemplo. Entonces ellos tienen dos formas de participación democrática, en sus partidos en las primarias y en la firma de los independientes. ¿Eso es correcto? Y también van a poder votar el día de las elecciones por el candidato que quieran, ya sea de su partido o no. Yo no veo nada que no justifique o que recrimine eso. Yo creo que cualquier ciudadano de cualquier partido político puede perfectamente apoyar a un candidato que no sea de su propio partido político. Eso ocurre también extensamente durante los procesos electorales el día de las elecciones. Gente que está inscrita en partidos políticos no votan por los miembros de sus propios partidos políticos que son candidatos. Yo no le veo ningún inconveniente a eso. Yo a lo que le veo inconveniente y muy serio, y además inmoralidad y falta de ética también muy grave, que haya candidatos que pertenecen a partidos políticos que desplacen a ciudadanos comunes y corrientes que no son miembros de partidos políticos y para eso consiguen firmas de sus propios copartidarios. En cuanto a la participación de funcionarios con aspiraciones electorales en actos públicos, ¿hay que endurecer la norma o hay que hacerla cumplir? Hay que hacerla cumplir, eso es lo que hay que hacer. Ese es el grave problema que tenemos en Panamá. Tenemos muchas normas, pero no las hacemos cumplir. Al final es una competencia absolutamente desleal y casi imposible entre un funcionario que participa en actos públicos, que hay cobertura mediática y demás, con un ciudadano que no tiene esta exposición. Así es, exactamente, usted lo ha dicho, Flor. Y eso precisamente, por eso es que sostengo que tienen que hacerse cumplir las normas. Pero tenemos un tribunal electoral cada vez más inclinado a favor de determinados partidos políticos. Es más, ellos provienen y han llegado al cargo de precisamente con la venia de esos partidos políticos y seguramente con compromisos también. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando del Tribunal Electoral. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Ex magistrado, ¿el Tribunal Electoral está sacando cédula para las mascotas? ¿Eso le parece una buena idea o deberían estar enfocados en algo más importante? Me parece que con tantos problemas y tantas cosas buenas que pueden hacerse, documentar con una identidad a un perro, a un gato, a un ratón o a un canario, no tiene absolutamente ningún sentido. El Tribunal Electoral existe para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio. Y dentro de esas responsabilidades están la de llevar el registro civil y la de extender el documento de identificación de los ciudadanos, no de una cosa que no es ciudadano. Así es que por ese camino además se va pervirtiendo la imagen de lo que somos los ciudadanos y en un documento que hace las veces de una cédula de animales,
cada vez más nos vamos asemejando a esos especímenes. Hablemos un poquito de las suspensiones arbitrarias para la recolección de las firmas de los independientes. Primero se dijo que no iban a poder recoger firmas durante los carnavales. Luego se aclaró que no podrán hacerlo cerca ni en los lugares de expendio de bebidas alcohólicas. A mí me encantaría saber en carnavales dónde no hay expendio de bebidas alcohólicas cercanas a uno. Al final no es lo mismo. Sí hay, no, sí hay, Flor, en los templos, y hay gente que acude en esas fechas especialmente a los templos y en las cercanías de los templos. Yo tampoco creo que debe ser dentro de los templos deban recogerse firmas, no, pero sí en los alrededores eso puede hacerse. Hay gente que lleva a cabo vida familiar durante esos días, van a visitar a sus parientes en el interior y no necesariamente a participar de las fiestas del carnaval. Eso En las sería playas también hay mucho de esto. durante la fecha de los carnavales, pero no en los carnavales. Bueno, esa es una forma de ponerlo y usted podría tener toda la razón en ese sentido, pero lo que se ha entendido es que durante los carnavales, no sé, lo que se había entendido era que, y eso lo aclaró muy bien el licenciado Gilberto Estrada, director nacional de Seguración en estos días, y dijo claramente que no se podía hacer esa tarea cerca ni dentro de los lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Yo sé, naturalmente, y qué panameño no sabe que durante los carnavales las calles y las plazas se convierten en centros de expendios de bebidas alcohólicas, pero el concepto es que en esos casos, en esos sitios, no se deban recoger firmas, pero en otros sí se puede hacer. Pasamos al tema Tribunal Electoral nuevamente. Pedro Miguel González dijo en estos días que había que estar muy pendiente de una posible componenda entre el magistrado Junca y el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, Guerra. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, esas componendas se pueden dar y se han dado, en mi opinión, ya, no solamente entre esos magistrados, sino entre varios magistrados que ha habido ahí en diferentes oportunidades y a lo largo de mucho tiempo. Sí, es un deber de los ciudadanos que estemos permanentemente pendientes de nuestras instituciones y el Tribunal Electoral es una principalísima para los propósitos de garantizar en los procesos electorales la democracia y, como dice la Constitución, la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. ¿El Tribunal Electoral es PRD? Sí, no solamente es PRD en estos momentos por su composición, sino que para haber llegado allí ha habido entendimientos con el PRD. Yo sostengo que es urgente hacer cambios constitucionales para que no sean las mayorías simples en la Asamblea las que escojan a los magistrados y a otros cargos públicos que son responsabilidad de ellos. ¿Cuál es su Pero lectura del magistrado Luis Guerra? esa realidad de que hay componendas y de que hay entendimientos entre ellos y con los diputados de la Asamblea Nacional, que además controlan el presupuesto del Tribunal Electoral y para los partidos políticos, para mí es una realidad palmaria. ¿Qué impresión le da Guerra? No puedo hacerme mucho juicio acerca de sus ejecutorias, porque aún no las hemos visto. Me molestó muchísimo que dijera inmediatamente haber llegado al cargo que a un licenciado Sacrison, que había sido director de la Asamblea Nacional, lo iba a llevar como asesor suyo al Tribunal Electoral. Y lo digo porque ese licenciado Sacrison estuvo laborando y yo vi sus ejecutorias de cerca en el Colegio Nacional de Abogados, en elecciones que se hicieron dentro del Colegio Nacional de Abogados, y la verdad es que su actuación me dejó bastante insatisfecho. Y si ese fue el Sacrison que yo vi actuando en aquel momento, pues puedo tener justificados elementos de juicio para pensar que ese tipo de actos se podrían repetir ahora. ¿Con qué actuaciones específicas, concretas, el Tribunal Electoral empezó a perder credibilidad? Van una bajada. ¿Cuándo empezó esta bajada?
Mire, esa bajada comenzó después de la elección, como yo lo veo, después de la elección de 1994, cuando el presidente designó en el órgano ejecutivo para trabajar en ese órgano del Estado a las esposas de quienes entonces eran mis colegas. Y de esa manera fue cooptando la capacidad de actuación independiente del Tribunal Electoral. Poco después se llevó a cabo la detención de un diputado de la Asamblea Nacional que había adversado al presidente de la República y precisamente esos dos magistrados hicieron causa común para que se les pudiera revocar el mandato, que era lo que el presidente de la República en aquel momento había señalado que debía proceder a hacerse. Yo tuve que salvar el voto porque no había habido derecho a la defensa. Y después de eso, en diferentes oportunidades, eh, el, el Tribunal Electoral dejó de actuar con la independencia que debía caracterizarlo. Hubo nombramientos de familiares en el Tribunal Electoral, hubo más bien el deseo de eh, beneficiarse de la buena imagen que había quedado del Tribunal Electoral para que fuera aprovechada por quienes llegaron a él después de las elecciones de 1994. Pero en el fondo se comenzaron a instituir medidas que no eran tan beneficiosas para la democracia y lo más grave es que se dejaron de hacer cosas que debían haberse hecho y que nos han traído a esta situación tan clientelista en nuestra política en estos momentos. Se habla de un posible fraude. ¿Usted ve posible eso? ¿Ve la trampa sucediendo durante la campaña o no ve nada de eso? Las trampas pueden ocurrir antes, durante y después de la campaña. Después es muy difícil, pero antes y durante sí, con el manejo del padrón electoral, de las boletas de votación y de diferentes mecanismos que han existido en el pasado y que pueden volver a reinstaurarse. ¿Qué sintió cuando leyó la cifra 54.5 millones que se destinarán en subsidio preelectoral en esta vuelta? Mucho dolor porque esa es una suma sumamente alta para las necesidades que tiene nuestro país y además pésimamente distribuida entre los distintos candidatos y partidos políticos, de tal manera que lo único que asegura es desigualdad, una desigualdad enorme. Vamos a ir a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando ahora de las alianzas. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con Guillermo Márquez Amado, ex magistrado, ¿cómo ve la contienda en el PRD, que hoy tiene un evento partidario? Hace mucho tiempo que ahí hay facciones y que se están disputando la conducción del partido. Básicamente hay distintos grupos que unos más ideológicos y más políticos en el sentido grande de la palabra y otros totalmente clientelistas y de puro oportunismo, que es lo que está campeando en este momento. La opción de Martín Torrijos contra Gaby Carrizo, ¿qué tal le suena? Daniel Brea, el presidente del PP, dijo en estos días, y usted era PDC, por cierto, que Martín Torrijos podría correr por el PP. ¿Eso sería una buena estrategia? Sería una pésima estrategia. Ninguno de los expresidentes de la República ha salido con una imagen limpia y clara de lo que debe ser una gestión. Todos ellos incrementaron sus patrimonios, no han laborado más nunca después de eso en nada y no creo que vayan a tener ninguna simpatía especial. El hecho de que puedan repetir no quiere decir que vayan a hacer bien lo que ya en una ocasión no hicieron bien. En la contienda del PRD, Martín Torrijos versus Gaby Carrizo, ¿qué pasaría? Porque Cristiano Adame ya dijo que él iría entonces por su circuito. No puedo anticipar qué podría ocurrir, sí podría hacer conjeturas, pero no me parece prudente en este momento. Yo creo que el PRD debería más bien volver por sus fueros en cuanto a ideología, en cuanto a planteamientos, en cuanto a proyecciones convenientes para el país y dejar el oportunismo y el clientelismo que lo está carcomiendo como un cáncer totalmente de lado. La posición sobre RM, su disputa con CD y la posibilidad de las alianzas en el horizonte. Mire, hay
lo que estamos haciendo es una suma de oportunistas con diferentes sesgos. A uno le gusta más el dinero y el oro, a otros le gusta más el dinero y la plata. Pero eso es lo que estamos viendo en el caso de esos dos partidos políticos. Es más, sus orígenes fueron exactamente esos: llegar al poder, y las consecuencias fueron de un gran enriquecimiento de muchos de los funcionarios que laboraron durante ese gobierno. Nada bueno se vislumbra para el país desde esas alternativas. Y usted vio el sobreseimiento definitivo al exministro de la presidencia, Jimmy Papadimitro, esta semana, ¿no? Supe de eso. Yo creo que el exministro Papadimitri tiene otras cosas por las cuales responder. Ojalá respondiera también por los terrenos de playa que terminaron dentro de su familia cuando era ministro de la presidencia. Pero todavía tiene mucha agua que correr debajo del puente y mucha tinta que ponerse en los papeles que ahora están en blanco porque todavía no se hayan acreditado las pruebas. Como ex magistrado del Tribunal Electoral, ¿por qué esta elección es distinta? La elección de este año, del 2024, Sí. esta elección es distinta porque está invadida de clientelismo, está invadida de un espíritu de comprar los votos, de ganarse la simpatía de los electores, no porque los puedan sacar de la pobreza y para que ellos mismos puedan valerse por sí mismos, sino para que se queden quietos con las migajas que caen del pan de los comensales que están en los partidos políticos. Y eso no hace sino atrasar más a una nación. Eso y allá es donde nos están llevando. Y por último, usted fue director de Marina Mercante y no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de la acusación que hizo Jeb Bush en Washington Post acerca de la colaboración de Panamá en el tráfico de petróleo de Irán. Mire, eso es una acusación muy grave. Yo no creo que Panamá como institución, como nación del globo terráqueo esté colaborando. Pero yo sí creo que merece una investigación a fondo, y fue sumamente sugerente que el director de la Autoridad Marítima de Panamá inmediatamente saliera a decir que no, que eso no era posible. Si yo soy un funcionario responsable, yo lo primero que hago es investigar qué es lo que se dice que está pasando dentro de mi casa. Y luego, si descubro que está pasando algo, impongo las más severas sanciones. Pero de salir a defender lo que todavía no se sabe si está ocurriendo, y yo tengo buenas razones para pensar que en Panamá hay un contrabando de combustible para barcos que transitan el canal muy sólidamente establecido y que se ha venido estableciendo desde hace muchos años, está ocurriendo en estos momentos. Eso lo debería investigar, y está ocurriendo y fácilmente se puede determinar por las autoridades nacionales, y está ocurriendo con la complacencia de autoridades nacionales que no quieren meterse mucho para no pisar callos de personajes importantes quizás. Muchísimas gracias. Esto fue Flor Misrachi. Pregunta hoy con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Que tengan excelente día.